Tu papá te extraña mucho, Shannon, incluso ha salido a buscarte. Por favor, vuelve a casa, Shannon. Si estás ahí afuera, regresa a casa. Si alguien tiene a mi hija, a mi hermosa princesa, por favor, tráiganla de vuelta a casa. Karen Matthews es el rostro que ocupa los titulares. Su hija Shannon, de tan solo 9 años, ha desaparecido sin dejar rastro, y la angustia crece con cada día que pasa. La última vez que alguien la vio fue el 19 de febrero de 2008, a las 3:10 de la tarde, cuando salía de la escuela primaria Westmoor, en la tranquila ciudad de Dewsbury, ubicada en el condado de Yorkshire, Inglaterra. Lo que al principio parecía una simple desaparición se transformó en un caso lleno de intriga y misterio, con giros inesperados que parecerían sacados de una novela de ficción. ¿Cómo es posible que una niña desaparezca de una escuela sin que nadie lo note? Esta es la pregunta que mantuvo en vilo a la policía y a toda la nación. En situaciones como esta, cada segundo cuenta. La policía de West Yorkshire lo sabía bien y, por eso, en pocas horas formaron un equipo especializado para investigar el paradero de Shannon. Llamaron a las puertas de los vecinos, interrogaron a cualquiera que pudiera haberla visto y peinaron la zona en busca de cualquier pista. En menos de un día, más de 200 oficiales de distintas regiones se unieron a la búsqueda, mientras que cientos de voluntarios de la comunidad también ofrecieron su ayuda. Juntos exploraron campos, bosques y cualquier lugar donde Shannon pudiera estar, pero no encontraron ninguna señal de la niña. A pesar de los esfuerzos incansables, Shannon no aparecía. Karen Matthews insistía en que su hija no podía haber ido muy lejos, pero las investigaciones en los hogares de amigos y familiares no arrojaron resultados. Detrás de las puertas cerradas, la policía comenzaba a temer lo peor. Si Shannon simplemente se había extraviado, ya la habrían encontrado. Algo más oscuro y complejo parecía estar sucediendo. La vida de Shannon no había sido fácil. Nació el 9 de septiembre y creció en un hogar complicado. Sus padres, Leon Rose y Karen Matthews, se separaron cuando ella era muy pequeña, y su padre apenas participó en su crianza. Quienes la conocían la describían como una niña tímida y solitaria, que prefería jugar por su cuenta salvo con algunos amigos cercanos. Su madre, Karen, tenía 7 hijos de 5 padres diferentes, y la mayoría vivía con ella y su pareja, Craig Meehan. A pesar de las apariencias, la relación de Karen y Craig generaba rumores. Algunos vecinos insinuaban que Karen tenía hijos solo para recibir beneficios económicos del Estado. Su capacidad como madre fue duramente cuestionada, especialmente cuando unos vecinos llegaron al extremo de llevarse a Shannon temporalmente porque creían que no estaba recibiendo el cuidado adecuado. Incluso la policía que atendió el incidente, en un movimiento algo poco ortodoxo, permitió que los vecinos se hicieran cargo temporalmente de Shannon. Cuando los profesionales médicos la examinaron, encontraron que estaba cubierta de piojos y que claramente no se había bañado en mucho tiempo. Crecer en este entorno podría explicar mucho sobre la personalidad de Shannon, su timidez, su retraimiento y la forma en que se sobresaltaba cada vez que había un ruido fuerte e inesperado. Los vecinos habían llamado varias veces a los servicios sociales, pero parecía que nunca se tomaban medidas al respecto. El día de su desaparición, Shannon había asistido a clases de natación proporcionadas por la escuela. Siempre llegaba a casa alrededor de las 3:30 de la tarde. Sin embargo, ese día Karen no estaba en casa a esa hora y no se dio cuenta de que Shannon no había regresado hasta que su novio Craig se lo mencionó casualmente en una conversación. Inmediatamente, Karen llamó a la escuela para preguntar si el autobús había regresado de las clases de natación y la escuela confirmó que sí. También visitó a sus vecinos para preguntar si alguien había visto a Shannon, pero nadie tenía información. No fue hasta las 6:50 de la tarde, casi 3 horas y media después de la última vez que Shannon fue vista, que Karen finalmente decidió llamar al 999, el número de emergencias en el Reino Unido. En las comunidades pequeñas, las noticias se difunden rápidamente,
Y antes de que llegara la policía, los vecinos ya estaban saliendo de sus casas, desafiando temperaturas cercanas a 0 grados, para buscar a la niña por las calles. En muy poco tiempo, la policía se puso en contacto con todos los principales medios de comunicación del Reino Unido, haciendo un llamado público para que cualquier persona con información se presentara de inmediato. Si bien los medios pueden ser útiles para hacer apelaciones públicas, también pueden entorpecer una investigación. Con la revelación de la desaparición de Shannon, equipos de prensa de todo el país llegaron en masa a la estrecha calle donde vivía Karen Matthews. En 48 horas, ya había 300 oficiales trabajando en el caso, y lo más preocupante fue que la policía había involucrado a la Brigada de Homicidios, lo que podría dar una idea de lo que pensaban en ese momento. La comunidad local estaba frenética, haciendo todo lo posible por ayudar bajo la dirección de la policía. Los oficiales, por su parte, trabajaban incansablemente, recorriendo cada rincón. Pero algo llamó la atención, no solo de la comunidad, sino también de los 2 oficiales de enlace familiar asignados a Karen Matthews. De todas las personas que buscaban a Shannon, ella parecía ser la más calmada. Era extraño, ya que cualquier madre que hubiera perdido a un hijo estaría inconsolable por la preocupación y la angustia, pero ese no era el caso de Karen ni de su novio. En el Reino Unido, en casos como este, generalmente se asigna un único oficial de enlace familiar a la familia. Entonces, ¿por qué Karen tenía 2? La respuesta es simple. El primer oficial de enlace familiar, el detective Alex Grummet, sospechaba de la actitud de Karen y de su capacidad para mantenerse tan tranquila. Por esta razón, contactó al oficial principal de investigación y solicitó la incorporación de un segundo oficial de enlace para obtener una segunda opinión. La policía de West Yorkshire aceptó la petición y al día siguiente enviaron a la detective Christine Freeman para acompañar a Grummet. Al entrar a la casa, Freeman tuvo sospechas casi de inmediato. El novio de Karen estaba sentado en el sofá jugando con su Xbox, mientras Karen permanecía tranquilamente a su lado. Para colmo, el teléfono móvil de Freeman sonó con una canción popular en ese momento, pero la reacción de Karen no fue la esperada. En lugar de mostrar preocupación o ansiedad, no preguntó si se trataba de noticias sobre Shannon o si habían encontrado a su hija. En un momento que dejó perplejos a los oficiales, Karen comentó entusiasmada: «Me encanta esta canción», y acto seguido se levantó y comenzó a bailar por la habitación. No era precisamente la reacción esperada de una madre angustiada por la desaparición de su hija. Después de su peculiar espectáculo, Karen adoptó otra actitud extraña, quejándose ante los oficiales sobre la presencia de los medios de comunicación apostados fuera de su casa. También expresó su malestar por las comparaciones con la familia McCann, cuyos miembros habían vivido una tragedia similar con la desaparición de su hija Madeleine durante unas vacaciones en Portugal. A pesar de las quejas de Karen, los oficiales mantuvieron la profesionalidad y le aconsejaron que ignorara a la prensa. Sin embargo, Karen no dejó de lamentarse, afirmando que nadie estaba haciendo un esfuerzo lo suficientemente grande para encontrar a Shannon. Esta afirmación resultó irónica considerando que, minutos antes, había estado bailando despreocupadamente por la sala. La oficial Freeman más tarde expresó su asombro. No podía creer que estuviera acusando a otros de no hacer lo suficiente para encontrar a Shannon. Teníamos a 300 oficiales buscándola, además de cientos de personas de la comunidad local. Mientras tanto, ella estaba sentada en su sala viendo a su novio jugar videojuegos. A pesar de las sospechas, la oficial mantuvo la calma, considerando que tal vez la conducta de Karen se debía al impacto emocional de la situación. Una vez que la policía se retiró y Karen dejó de quejarse de los medios, realizó otra acción que muchos consideraron inusual. Se asomó a la ventana de su casa y comenzó a abrir y cerrar las cortinas repetidamente. Lo más desconcertante era que lo hacía mientras sonreía y miraba hacia su televisor,
observando en tiempo real cómo sus propios movimientos aparecían en las noticias. Lejos de mostrar preocupación, parecía divertirse con la situación, riendo y bromeando ante las cámaras de televisión que transmitían en vivo. Finalmente, el 20 de febrero de 2008, Karen Matthews hizo una aparición pública frente a los medios de comunicación. En su mensaje, pidió a Shannon que regresara a casa y suplicó a cualquiera que la tuviera que la devolviera de inmediato. Sin embargo, para quienes la observaban de cerca, su comportamiento seguía generando más preguntas que respuestas, ya que su actitud parecía estar lejos de la desesperación genuina que se esperaría de una madre en su situación. Te amo tanto. Tus hermanos, tus hermanas, todos te aman. Tu papá te extraña muchísimo, Shannon, incluso está allá afuera buscándote. Por favor, vuelve a casa, Shannon. Si estás ahí afuera, regresa. Si alguien tiene a mi hija, a mi hermosa princesa, por favor, tráiganla de vuelta a casa. Era evidente para todos que Shannon no se había ido simplemente a casa de una amiga sin avisar. Ya no había esperanzas de que apareciera de repente, avergonzada, caminando por la calle. La policía trataba el caso como un secuestro. Los padres del vecindario dejaron de permitir que sus hijos caminaran solos a la escuela o jugaran afuera, pues con un posible secuestrador suelto, nadie quería correr riesgos. Los negocios locales y la comunidad se unieron para ayudar a la familia. Algunas personas comenzaron a recaudar fondos para ofrecer una recompensa a quien proporcionara información que condujera al paradero de Shannon. Gracias a la generosidad de la gente, la suma alcanzó las 50.000 libras esterlinas. Devsbury no es una zona adinerada, y el vecindario donde vivía Karen Matthews era de bajos ingresos. Las personas que donaron probablemente no tenían mucho para dar, pero su preocupación y deseo de colaborar los motivaron a hacerlo. Algunos comerciantes incluso llevaron alimentos a la casa de Karen para aliviar sus preocupaciones. Sin embargo, una vez más, Karen y su pareja, Craig, tuvieron un comportamiento extraño que parecía burlarse de la generosidad de la comunidad. Un comercio local les ofreció hacer una compra gratuita para abastecerse de comida durante una semana. Karen y Craig aceptaron la oferta y llenaron un carrito con alimentos, pero luego tomaron un segundo carrito y lo llenaron hasta el tope con alcohol. Este gesto planteó serias dudas sobre las prioridades de Karen. Si su hija estuviera desaparecida, ¿no debería estar dedicando todo su tiempo a buscarla en lugar de acumular licor gratis? Poco después, la policía pidió a Karen que acudiera a una entrevista. En ese momento, ella no tenía idea de que los oficiales ya tenían sospechas sobre su comportamiento. Le dijeron que era un procedimiento rutinario para revisar detalles y asegurarse de que no se hubieran pasado por alto pistas importantes. Durante la entrevista, Karen mostró una actitud aparentemente emocional, llorando constantemente como lo haría cualquier madre en esa situación. Mientras tanto, el padre de Shannon, Leon, quien no había desempeñado un papel activo en su crianza hasta ese momento, se dedicaba a buscar a su hija sin descanso. También fue llamado para una entrevista, y allí reveló detalles inquietantes sobre la vida de Shannon en casa. Le dijo a la policía que su hija no era feliz viviendo con Karen y que en más de una ocasión le había pedido mudarse con él. Esta revelación confirmó las sospechas iniciales de la policía. Cuando los oficiales registraron la habitación de Shannon, encontraron un mensaje escrito en la pared, justo al lado de su litera, que decía en letras grandes: «Quiero vivir con mi papá». Este descubrimiento contradecía por completo las declaraciones de Karen, quien había insistido en que Shannon estaba contenta y no tenía motivos para huir. Aunque la policía inicialmente consideró que Shannon podría haber escapado debido al mensaje en la pared, su padre lo descartó. Afirmó que, a pesar de sus deseos de vivir con él, Shannon era una niña responsable, con buenas relaciones personales, y que no le gustaría estar en un entorno desconocido. Estaba convencido de que su hija no se había fugado por voluntad propia. Con el tiempo, la existencia del mensaje en la pared de Shannon se hizo de conocimiento público.
No está claro cómo se filtró esa información. Aunque no es una práctica común, es posible que la policía lo revelara a los medios o que el propio León se lo contara a otras personas. Esta revelación alimentó las sospechas de familiares y amigos hacia Karen, principalmente porque, a pesar de la gravedad de la situación, no parecía estar ni devastada ni particularmente preocupada. Se limitaba a repetir que Shannon estaba bien y que seguía en la zona, como si se tratara de un simple malentendido o de un acto de fe más que de una realidad preocupante. A medida que pasaban los días, la actitud de Karen parecía cada vez más desconectada de la realidad. Mientras cualquier madre en su situación enfrentaría el terror de no volver a ver a su hija, Karen seguía repitiendo a los medios, amigos y familiares que Shannon estaba en un lugar cálido, segura y a salvo. No lo dijo una vez, sino en múltiples ocasiones. Una semana después de su desaparición, no había señales de Shannon. La policía publicó imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela que confirmaban que Shannon había llegado y salido del colegio de manera segura. Mientras tanto, Karen continuaba dando entrevistas, insistiendo en que su hija estaba con alguien conocido, probablemente alguien cercano a la familia. Aunque esta suposición parecía extraña, no era del todo descabellada, ya que en muchos casos de desapariciones infantiles, los perpetradores suelen ser personas cercanas al entorno familiar. Además, dado el carácter tímido de Shannon, era más probable que se hubiera ido con alguien en quien confiaba que con un extraño. Con la investigación estancada, la policía decidió hablar con la mejor amiga de Shannon, Megan Aldridge. Las palabras de Megan fueron conmovedoras. Solo quiero que mi amiga vuelva. Es la mejor amiga del mundo. Su silla está vacía en la escuela. No tengo a nadie con quien sentarme. Estoy sola en el recreo. Además, Megan reveló que Shannon había sido víctima de acoso escolar poco antes de desaparecer. Según su testimonio, algunos compañeros la habían golpeado y la llamaban gorda y fea. Aunque Megan defendió a su amiga y el acoso se detuvo, el daño emocional ya estaba hecho. Megan también contó que Shannon tenía un lugar secreto donde solía esconderse cuando quería estar sola. Este agujero de zorro, como lo llamaban, estaba detrás de unos arbustos cerca de una vía de tren. La policía llevó a Megan a la zona para tratar de identificar el escondite, pero la niña no pudo localizarlo con precisión. No obstante, sus palabras proporcionaron un retrato honesto del estado emocional de Shannon. Una niña de 9 años atrapada en una vida difícil en casa, acosada en la escuela y con una sola amiga en quien apoyarse. Estas revelaciones pusieron en duda a todo lo que Karen había dicho. Quedaba claro que Shannon no estaba feliz en casa y que tenía motivos para querer escapar. Convencidos de que ya no buscaban a una niña viva, la policía transformó la investigación en una operación de recuperación de un cuerpo. Para ello, desplegaron 16 perros entrenados específicamente para localizar cadáveres, un número significativo considerando que en ese momento solo había 27 perros de este tipo en todo el Reino Unido. Además, más de 300 agentes y cientos de voluntarios de la comunidad continuaban buscando desesperadamente alguna pista sobre el paradero de Shannon. A pesar de todos los recursos disponibles, la policía no lograba dar con una pista sólida. Devsbury no es una ciudad grande, más bien es un pequeño pueblo, y los investigadores estaban convencidos de que Shannon, dada su personalidad tímida, no se aventuraría por una zona desconocida. Sin embargo, ya habían revisado cada rincón, cada calle, cada parque e incluso habían inspeccionado 2 veces los lugares clave. ¿Dónde podría haber ido? Los rumores comenzaron a circular y el foco se centró en Craig Meehan, el novio de Karen. No se trataba solo de especulaciones infundadas de la prensa sensacionalista. Una fuente anónima informó a los medios que Craig había sido cruel con Shannon en el pasado, llegando incluso a golpearla con tal fuerza que le dejó moretones. Por supuesto, Craig negó rotundamente las acusaciones, pero la comunidad local, que al principio había mostrado un gran apoyo a la familia,
empezó a sospechar que algo no encajaba. Incluso algunos familiares de Karen comenzaron a desconfiar de ella. En una entrevista, Cray negó de manera insistente tener alguna relación con la desaparición de Shannon, lo cual resultó aún más sospechoso, ya que nadie le había preguntado directamente si estaba involucrado. ¿Acaso tenía la conciencia pesada? Para el 13 de marzo de 2008, Shannon llevaba desaparecida más de 3 semanas. La investigación seguía en marcha con la misma intensidad. Todos los agentes disponibles de las fuerzas policiales de West Yorkshire, Lancashire y Greater Manchester continuaban buscando sin descanso. Las esperanzas de encontrarla con vida eran prácticamente nulas, pero estaban decididos a esclarecer el caso a toda costa. Ese mismo día, la policía recibió una pista crucial. Un miembro de la familia de Karen se acercó a los investigadores y mencionó un nombre que hasta entonces no había aparecido en la investigación: Michael Donovan. Donovan no era un desconocido. De hecho, era el tío de Cray, el novio de Karen, y vivía a menos de 1 milla de la casa de la pareja. Esta revelación levantó inmediatamente las alertas de la policía por varias razones. En primer lugar, desde la desaparición de Shannon, los familiares notaron que Michael no había mostrado ningún interés en ayudar con la búsqueda. De hecho, se había mantenido en un perfil inusualmente bajo. En segundo lugar, cuando Karen había elaborado un árbol genealógico para la policía, con el fin de que pudieran interrogar a todos los familiares y registrar sus hogares, de manera extraña dejó fuera a Michael. Esta omisión no pasó desapercibida para los investigadores, que ahora se preguntaban si Karen estaba ocultando algo o si Michael podría estar relacionado con la desaparición de Shannon. Con esta nueva información, la investigación dio un giro inesperado. La policía estaba más cerca de descubrir la verdad, y todas las sospechas comenzaban a apuntar en una nueva dirección. ¿Fue un simple olvido o una omisión intencional por parte de Karen? Para el 13 de marzo, la policía ya había tomado más de 1000 declaraciones, registrado más de 1700 hogares y entrevistado formalmente a más de 200 personas, incluyendo amigos, familiares y exparejas de Karen Matthews. Sin embargo, había alguien que no había sido interrogado: Michael Donovan. Y esto no era una casualidad. Parecía que su existencia había sido cuidadosamente ocultada de la investigación. Sin más pistas por seguir, la policía centró toda su atención en Michael. Para no alertarlo y darle la oportunidad de escapar, comenzaron a investigar discretamente su historial. Lo que descubrieron fue alarmante. Solo 15 meses antes, Michael había secuestrado a su propia hija en la puerta de su escuela. Tenía 2 hijas en total, pero no se le permitía verlas porque el Estado las había colocado en hogares de acogida. ¿La razón? Michael había sido acusado de obligar a sus hijas a presenciar actos sexuales con 2 trabajadoras sexuales, un hecho que lo dejó bajo el radar de los servicios sociales. Con esta inquietante revelación, la policía se dirigió de inmediato a la casa de Michael. Aunque tocaron insistentemente, nadie respondió. Pero un vecino les dio una pista clave. Había escuchado pisadas dentro de la casa, y no de una persona, sino de al menos 2. Para ese momento, los agentes ya no estaban dispuestos a perder más tiempo. Sin previo aviso, derribaron la puerta y entraron a la vivienda. Al principio, la casa parecía vacía, como si no hubiera signos de vida. Pero entonces, un sonido frágil rompió el silencio. Una voz infantil que sollozaba. «Detente, me estás asustando». Los oficiales no lograban identificar de dónde venía el sonido, hasta que entraron a un dormitorio y, al acercarse a una de las paredes, quedaron atónitos. La pequeña cabeza de Shannon apareció desde debajo de la cama. Uno de los agentes la levantó rápidamente y la sacó de la casa. Más tarde, el oficial declaró: «No podía creerlo. No solo la encontramos viva». Me emocioné mucho. Tras asegurarse de que Shannon estaba físicamente bien, el oficial le preguntó:
¿Dónde está Michael? Con voz temblorosa, la niña respondió. Está debajo de la cama también. Inmediatamente, los agentes volvieron al dormitorio y, efectivamente, allí estaba Michael Donovan, tendido y fingiendo estar inmóvil en un desesperado intento por no ser descubierto. Cuando intentaron sacarlo, se resistió con violencia, golpeando y pateando a los agentes e incluso mordiendo a uno de ellos. Durante el forcejeo, gritaba desesperado: «Traigan a Karen ahora. Tenemos un plan. Vamos a compartir las 50,000 libras». Finalmente, Michael fue reducido y arrestado en el acto. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Al seguir registrando la casa, los oficiales encontraron una cama con una cuerda atada, que Michael había utilizado para inmovilizar a Shannon y evitar que escapara. Además, hallaron una lista de reglas que la niña debía seguir. Algunas de ellas decían: no debes acercarte a las ventanas, no debes correr por la casa, no debes tocar nada sin mi permiso. Shannon relató cómo la habían mantenido atada por la cintura, lo que le permitía moverse un poco. Por ejemplo, podía ir al baño, pero la cuerda no le daba suficiente libertad para llegar a la puerta principal y escapar. Literalmente, la habían tratado como a un animal, manteniéndola prisionera todo ese tiempo. Lo más perturbador de todo fue descubrir que su propio círculo familiar estaba detrás de este horror. Según las declaraciones de Michael, Karen, la madre de Shannon, también estaba involucrada. Todo el plan tenía un solo propósito: apoderarse del dinero que la comunidad local había recaudado en un esfuerzo desesperado por encontrar a la niña. Cuando Michael llegó a la comisaría, el sargento encargado del registro le preguntó si tenía algo que decir. Con total frialdad, respondió con una sola palabra: sí. Era el 15 de marzo de 2008, y con el rescate de Shannon, la verdad salió a la luz, revelando un aterrador complot que dejó conmocionada a toda la nación. Michael fue entrevistado formalmente por la policía en la comisaría. Su abogado leyó una declaración en su nombre, en la que dijo: «Yo debía cuidar de Shannon y encargarme de ella, mientras Karen la reportaría como desaparecida. Le pregunté: ¿y qué hago después? Ella respondió: la llevarás a tu casa y la mantendrás allí hasta que te llame. Le dije que no estaba de acuerdo con esto, y entonces me amenazó diciendo que, si no lo hacía, enviaría a 3 muchachos para que se encargaran de mí». La declaración de 3 páginas de Michael Donovan fue leída a los detectives por su abogada. En ella, Michael expresó: «Tenía miedo de que, si no lo hacía, vendrían por mí. Así que le dije que estaba bien, que lo haría. Ella me dijo que habría dinero para mí, pero le respondí que no quería el dinero. Solo me pidió que hiciera lo que ella decía. También me advirtió que, si le contaba a alguien o acudía a alguien, estaría muerto». El plan que Karen tenía en mente era que Michael encontrara a Shannon en el momento adecuado, según lo que ella consideraba el momento oportuno. Sin embargo, Karen claramente no era la persona más astuta, o quizás no calculó bien las consecuencias de sus actos, ya que no había previsto el alcance que tomaría el caso. A pesar de que cientos de oficiales de policía y miembros de la comunidad realizaron búsquedas exhaustivas por varias áreas, y lo hicieron en repetidas ocasiones, ¿cómo podría resultar creíble que Shannon fuera hallada milagrosamente a solo 1 milla de su hogar, por un miembro de su propia familia? En términos sencillos, no lo era. Karen había asumido que, después de encontrar a Shannon, recibiría los $50,000 de inmediato, sin que se realizara ninguna investigación adicional. Sin embargo, estaba completamente equivocada. La policía no podría permitir que todo eso pasara sin más, ya que antes de que se entregara cualquier cantidad de dinero, era imprescindible que se llevara a cabo una investigación adecuada. Si no lo hacían, ella quedaría expuesta por su participación en el engaño. Michael terminó siendo acusado de secuestro, encarcelamiento ilegal y obstrucción a la justicia el 18 de marzo.
Mientras tanto, Karen fue llevada a la estación de policía para ser interrogada. Durante la entrevista, ella negó rotundamente cualquier implicación en el secuestro, incluso llegó a negar saber dónde vivía Michael, acusándolo de mentir sobre todos los detalles. Sin embargo, los oficiales no se dejaron engañar por sus palabras. Sé que estás molesta y necesitamos poder establecer exactamente qué está pasando, y sabes que Michael te está responsabilizando en parte, así que creo que lo mejor que podemos hacer para que todos estemos claros sobre esto es decirte lo que Michael está diciendo. No sé dónde está Liv, nunca hablé con él sobre nada relacionado con ella, todo fue como un día normal, ella fue a la escuela y volvió. El 2 de abril, el caso de Shannon Matthews dio un giro aún más perturbador cuando Craig, la pareja de Karen, fue arrestado por 11 cargos relacionados con pedofilia infantil. Durante un exhaustivo registro en la casa de la pareja, la policía revisó todos los dispositivos electrónicos que poseían, lo que llevó al hallazgo de 49 imágenes explícitas de abuso infantil. Algunas de estas imágenes mostraban a víctimas de tan solo 4 años de edad, incluso más jóvenes que Shannon, quien tenía 9 años. A pesar de la gravedad de las pruebas en su contra, el proceso judicial fue sorprendentemente rápido. En un giro indignante, Craig solo recibió una sentencia de 20 semanas de prisión. Este procedimiento legal se manejó de manera completamente independiente de la investigación sobre la desaparición de Shannon Matthews, aunque revelaba un entorno profundamente tóxico y peligroso para la niña. Solo unos días después, el 6 de abril de 2008, las autoridades finalmente arrestaron a Karen Matthews. Durante el trayecto hacia la comisaría, Karen pareció darse cuenta de que sus mentiras ya no la sacarían de problema, por lo que terminó admitiendo que había sabido todo el tiempo dónde estaba Shannon. Sin embargo, no dejó de buscar excusas para minimizar su responsabilidad. Cuando fue oficialmente fichada, Karen insistió en que no tenía conocimiento de que Shannon hubiera sido secuestrada. Admitió haberle pedido a Michael Donovan, el tío de Craig, que cuidara de la niña, pero aseguró que lo hizo únicamente porque necesitaba alejarse de Craig, sugiriendo que el secuestro había sido idea exclusiva de Michael. En sus propias palabras, en lo que a mí respecta, Michael la secuestró por su cuenta, yo no tuve nada que ver con eso. Pero las declaraciones de Karen levantaron más sospechas que respuestas. Si realmente quería escapar de Craig, ¿por qué envió a Shannon a la casa de Michael, un hombre con un historial de acusaciones por comportamiento inapropiado con menores? Más aún, si su prioridad era proteger a sus hijos, ¿por qué solo enviar a Shannon y no a los demás? Sus explicaciones eran incoherentes y no resistían el más mínimo análisis lógico. A pesar de ser interrogada en múltiples ocasiones, Karen se aferró a su versión de los hechos y se negó a admitir cualquier otra verdad. Sin embargo, la evidencia en su contra se acumulaba rápidamente. Shannon, bajo la custodia de las autoridades, fue sometida a exámenes médicos que revelaron una verdad aún más espeluznante. Los resultados confirmaron que la niña había sido drogada con 2 potentes sustancias: Travelis, un medicamento para el mareo que causa somnolencia, y Tamapam, un analgésico extremadamente fuerte que, en adultos, provoca efectos secundarios como náuseas y una sensación de euforia o embriaguez. Si esos medicamentos pueden afectar significativamente a un adulto, el impacto en una niña de 9 años era mucho más severo. Estos descubrimientos apuntaban a una realidad devastadora. Shannon no solo fue drogada durante su secuestro, sino que su propia familia había participado activamente en administrarle estas sustancias. La imagen de una madre desesperada por proteger a sus hijos se desmoronaba ante la evidencia de que Karen no solo sabía dónde estaba Shannon, sino que también había permitido que la niña fuera sometida a un abuso continuo y sistemático. El 11 de noviembre de 2008 comenzó el juicio contra Karen Matthews y Michael Donovan, y en menos de un mes, concluyó el 4 de diciembre de 2008. Durante el proceso, Karen intentó culpar a su pareja Craig, afirmando que solo participó en el plan porque le tenía miedo. Sin embargo, esta estrategia no le sirvió de nada frente al juez, el jurado o la fiscalía. Julian Goose, consejero de la reina, la acusó de mentir repetidamente a lo largo de toda la investigación. En un intento desesperado por generar compasión,
Karen pasó gran parte del juicio llorando y mostrando una actitud de víctima. Varios agentes de policía testificaron, proporcionando pruebas del abuso y los medicamentos encontrados en el cuerpo de Shannon. Se reveló que la niña había estado siendo drogada con sustancias potentes hasta 20 meses antes de su secuestro. La fiscalía también destacó el enorme costo de la investigación, que ascendió a aproximadamente 3,5 millones de libras esterlinas, recursos que podrían haberse utilizado para resolver otros crímenes reales en otras partes del país. El 4 de diciembre de 2008, Karen Matthews y Michael Donovan fueron declarados culpables de secuestro, encarcelamiento falso y obstrucción a la justicia. El 23 de enero de 2009, ambos fueron sentenciados a 8 años de prisión. No obstante, debido a las políticas de buen comportamiento y a un sistema legal considerado por algunos como excesivamente indulgente, fueron liberados después de cumplir solo 4 años de su condena. Este caso evidenció hasta dónde pueden llegar algunas personas para obtener dinero, incluso si eso implica explotar a sus propios hijos. Shannon, junto con sus hermanos, vivió en un entorno marcado por el abandono y la negligencia, rodeada de su madre y las diversas parejas sentimentales de ella. La prensa británica no tardó en calificar a Karen Matthews como la peor madre del Reino Unido, una etiqueta que ella rechazó, alegando, "No maté a nadie". Irónicamente, mientras cumplía su condena en prisión, Karen asistió a clases de crianza, un gesto que muchos consideraron tardío e hipócrita, dado el sufrimiento que había causado a sus propios hijos. En sus propias palabras, Karen Matthews afirmó que nunca tendría más hijos. Durante su tiempo en prisión, fue atacada en múltiples ocasiones y tuvo que ser aislada de la población general. Más tarde, en una entrevista de radio, confesó que las únicas cosas que extrañaba eran el sexo y las compras, sin mencionar en ningún momento a sus hijos. Tras su liberación, fue trasladada al sur del Reino Unido, lejos de Dewsbury, y supuestamente se convirtió al cristianismo. La última vez que habló con los medios, había abandonado su identidad falsa y se quejaba de no recibir suficiente ayuda del gobierno, mostrando que, a pesar de todo, no había aprendido ninguna lección y seguía siendo la misma persona egoísta de siempre. Actualmente, se desconoce el paradero tanto de Matthews como de Michael Donovan, pero es seguro que, de haberse quedado en Dewsbury, jamás habrían sido aceptados nuevamente por la comunidad. Dewsbury, una zona de bajos ingresos con personas trabajadoras y solidarias, se volcó por completo en la búsqueda de Shannon. Los vecinos, que no tenían mucho para dar, donaron tiempo, recursos e incluso dinero para ayudar a encontrar a la pequeña, sin saber que todo era un elaborado engaño para que su madre obtuviera dinero fácil a costa de su hija de 9 años. Por otro lado, Craig Meehan, pareja de Karen en ese momento, fue liberado antes de que el juicio terminara. Fue trasladado a un pequeño pueblo rural de Yorkshire llamado Keighley, donde rápidamente fue reconocido y atacado por los residentes locales. Desde entonces, las autoridades lo han reubicado varias veces, ya que cada vez que es identificado, es rechazado por la comunidad. Aunque la policía podría trasladarlo fuera de Yorkshire, parece que permitirle vivir con miedo constante es un castigo más adecuado que las insignificantes 20 semanas que pasó en prisión. Tras el escándalo, Shannon y sus hermanos fueron separados. Algunos fueron a vivir con otros familiares, mientras que Shannon fue acogida por una familia adoptiva que le brindó el amor y la atención que nunca había recibido. Para proteger su identidad y garantizar su seguridad, se le otorgó un nuevo nombre y se cortaron todos los lazos con su pasado traumático. Durante mucho tiempo, la niña sufrió pesadillas y necesitó terapia para recuperarse. Afortunadamente, ahora es una adulta que lleva una vida normal, rodeada de una familia amorosa y lejos de los horrores que tuvo que soportar. La casa donde vivía la familia Matthews permanece tapiada hasta el día de hoy, un recordatorio sombrío para la comunidad de la traición y el sufrimiento que una madre egoísta causó. A pesar de este oscuro capítulo,
La comunidad de Dewsbury sigue siendo unida y solidaria, y no cabe duda de que están mejor sin la presencia de Karen Matthews, Craig Meehan y Michael Donovan. Deseamos lo mejor a todas las personas afectadas por este caso, especialmente a Shannon Matthews, quien merece una vida plena y feliz, llena de las bendiciones que la vida pueda ofrecerle. Si este caso te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Menos de la mitad de las personas que ven nuestros vídeos están suscritas, y es gratis. Además, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos casos impactantes. Hasta la próxima. Cuídate y mantén los ojos abiertos. Nunca sabes qué puede estar al acecho.